el examen va a venir de lo que les hable este día, ¿verdad? Así es que graben la clase si alguno de sus compañeros pues no está o no va a poder estar este día en la clase, ¿verdad? Ok, para empezar, vamos a mencionar que las vitaminas son imprescindibles para una vida saludable. Si bien es cierto, por ejemplo, hay personas que pueden llegar a tener una dieta variada y bastante equilibrada, pues no va a tener ningún tipo de deficiencia de ninguna de las vitaminas que vamos a ver el día de hoy. Pero hay personas, por ejemplo, los vegetarianos, que no consumen ciertos alimentos, ¿verdad? Como por ejemplo los derivados de la vaca, como la leche o los huevos que vienen de las gallinas, que son bastante ricos en vitamina B12, y por lo tanto las personas que no consumen ese tipo de alimentos, pues van a tener deficiencia de vitamina B12, ¿verdad? Entre otras cosas. También es importante reconocer o saber de que el uso crónico o el consumo crónico de grandes cantidades de vitaminas sin ningún tipo de supervisión puede tener también efectos indeseables y tóxicos, ¿verdad?, para la salud. Entonces, las vitaminas no es que todo el tiempo las vamos a estar dejando, ¿verdad?, o administrando a nuestros pacientes, sino que hay que saber cuándo debemos de administrarlo, y solo se deben de administrar si hay déficit de este tipo de vitaminas. Recordemos que las vitaminas son sustancias esenciales para el correcto metabolismo celular, y por lo tanto el metabolismo necesita de ellas para poder funcionar adecuadamente, ¿verdad? Entonces va a depender de ustedes cuándo dejan y cuándo no dejan este tipo de medicamentos, ¿verdad? Las vitaminas difieren en gran medida en cuanto a su estructura y función dentro del organismo. Hay vitaminas las vitaminas son sustancias orgánicas que el organismo humano no es capaz de sintetizar. Quiere decir que nosotros tenemos que administrarla por medio de las comidas, porque en las comidas es que encontramos la cantidad adecuada de todas las vitaminas que vamos a ver el día de ahora. Y en fármacos propiamente dicho, pues lo vamos a dejar simplemente cuando este paciente tenga déficit de este tipo de vitaminas. Normalmente, en la historia, por decirlo así, se ha clasificado en dos grandes grupos las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Esto se debía a que prácticamente durante un experimento en los tiempos antiguos, pudieron observar que habían ciertos alimentos, lípidos, proteínas, hidratos de carbono, que permitían que los animales que tenían en experimentación tuvieran un crecimiento normal, y habían otros que no. Entonces, prácticamente, debido a este tipo de experimentos que se hicieron principalmente con la leche, se permitió deducir que en las vitaminas habían vitaminas que tenían una fracción grasa, como la acuosa, y otros componentes que eran más líquidos, por decirlo así. Entonces, prácticamente se denominaron en aquellas vitaminas que tienen grasa y aquellas vitaminas que presentan una fracción acuosa. Entonces, es por eso que nosotros hasta el día de ahora seguimos manteniendo la clasificación en estos dos grandes grupos: las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Siguiente. Aquí yo les he puesto este dibujito porque me gustó mucho. Prácticamente les explica o les da como las diferencias entre las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Esto no está en el libro, ¿verdad? Pero es importante que ustedes lo conozcan para tratar de diferenciar entre cuáles son las características, tanto estructurales como funcionales, de las vitaminas, ¿verdad? Por ejemplo, las liposolubles van a ser solubles en grasa y vehiculizadas en grasa de alimentos.
no solubles en agua ni en orina, no tienen nitrógeno, necesitan de las sales biliares para su absorción, son transportadas en sangre en lipoproteínas o proteínas transportadoras específicas, pueden almacenarse en el hígado o en el tejido adiposo, pueden ser bastante tóxicas cuando se ingiere demasiadas cantidades de ellas, por lo tanto hay que tener bastante cuidado con la administración farmacológica de esta vitamina. Se pueden excretar por medio de las heces y son bastante estables. Entre las hidrosolubles, vamos a mencionar de que son solubles en agua, contienen nitrógeno a excepción de la vitamina C, no se almacenan a excepción de la vitamina B9 y la vitamina B12. El exceso rápidamente se elimina por la orina, por lo tanto es bien difícil de que este tipo de medicamentos o este tipo de vitaminas lleguen a ser tóxicas. Como por ejemplo, cuando ustedes se inyectan complejo B, por ejemplo, ustedes se inyectan la vitamina, pero si su cuerpo no la necesita, rápidamente ustedes van a notar que la primera vez posterior a la inyección de esta vitamina, ustedes van al baño, incluso pueden llegar a ver la orina un poco roja, igual que el medicamento que se han inyectado, y el olor característico de este tipo de vitaminas. Eso significa que por mucho que ustedes inyecten vitamina B12, no la necesitan, por lo tanto está siendo eliminada en la orina, y es por eso que ustedes sienten ese olor vitaminoso, por decirlo así, en la orina posterior a la administración del complejo B. El complejo B es una vitamina hidrosoluble. Este tipo de vitaminas es necesario que la ingesta sea diaria. Estas normalmente se encuentran en los alimentos. Más adelante les voy a explicar en cada una de ellas en qué alimentos los podemos encontrar. Son bastante lábiles y la función principal es que actúan como coenzimas, ¿verdad? Siguiente. Ok, vamos a empezar hablando de las vitaminas hidrosolubles. Ya les expliqué cuál es la diferencia. Y vamos a iniciar con el ácido ascórbico. El ácido ascórbico es una cetolactona relacionada estructuralmente con la glucosa. Tiene 6 carbonos. Además, tiene un átomo de carbono que es asimétrico y esto da lugar a la existencia de 2 formas activas, por decirlo así. Esta se oxida de forma reversible a ácido deshidroascórbico, el cual prácticamente va a poseer la actividad completa de vitamina C. El ácido ascórbico es la vitamina C. Y la deficiencia crónica de ácido ascórbico de vitamina C en el humano nos va a producir una enfermedad que se llama escorbuto. Esta vitamina interviene además en la síntesis del colágeno de 2 formas. Favorece la hidroxilación de la prolina en hidroxiprolina, y esto va a proporcionar una estabilidad a la matriz extracelular. Y la otra forma es que hidroxila la lisina en carnitina para la formación de puentes cruzados en las fibras del colágeno. Normalmente, el ácido ascórbico es un agente reductor en diversas reacciones metabólicas, como por ejemplo reduce el citocromo A y C de las cadenas respiratorias, entre otras funciones, ¿verdad? El escorbuto, que prácticamente es la enfermedad que produce la deficiencia crónica de vitamina C, normalmente se caracteriza por ciertas alteraciones en la síntesis del colágeno y de la piel, porque esa es la función principal de la vitamina C, como ya les había mencionado. Puede producir alteraciones en la piel, en la producción del colágeno, del tejido conjuntivo vascular y óseo. También se puede poner en manifiesto, por ejemplo, en aquellos pacientes que no tienen cicatrización adecuada de heridas. Pueden haber ciertos defectos en la formación de los dientes cuando se están formando los dientes. Puede haber alteraciones de tejido conjuntivo vascular. E incluso en algunos pacientes puede llegar a aparecer petequias o equimosis, ¿verdad? Las petequias son como puntitos rojos en la piel, como cuando se revienta un vasito y se ven los puntitos rojos en la piel. Y las equimosis, pues, son los famosos moretones, ¿verdad? Estos también nos pueden observar cuando hay una deficiencia de escorbuto por deficiencia de vitamina C.
Y recuerden, ¿verdad? El nombre específico de la vitamina C, pues, es ácido ascórbico. Siguiente. Ok, la tiamina o vitamina B1. Esta prácticamente es la primer vitamina hidrosoluble del grupo B. Recuérdense que tenemos bastantes vitaminas B, ¿verdad? Entonces, esta es la primera vitamina hidrosoluble del grupo B. Fue una de las primeras en ser descubierta. Esta normalmente eh, es conocida como pirofosfato de tiamina o tiamina B1. Interviene en el metabolismo de los glucósidos como coenzimas para la descarboxilación de alfa-cetoácidos como piruvato y alfa-cetoglutarato. La deficiencia de esta vitamina puede provocarnos una enfermedad que se llama beriberi y es útil en el tratamiento de la deshabituación alcohólica. Si ustedes se recuerdan, en la clase de alcohol, siempre a toda intoxicación por alcohol se debe administrar vitamina B1, porque principalmente es la vitamina que más pierden las personas que toman alcohol en grandes cantidades. La enfermedad beriberi es una neuropatía, puede llegar a tener manifestaciones cardíacas, entre otras cosas, pero entonces por lo tanto hay que tener cuidado porque la deficiencia de esta vitamina pues nos puede llegar a provocar eso. También es importante que ustedes conozcan que hay un fármaco que es prácticamente derivado de la tiamina, como lo es la sulbutiamina. Este tiene ciertas ventajas, pero se elimina más lentamente que la vitamina B1. Este medicamento, la tiamina o vitamina B1, suele administrarse en conjunto con otras vitaminas, como por ejemplo la B12 o la B6, entre otras cosas. Quiero ver, con respecto a esta vitamina, quizás es como lo más importante que les puedo mencionar. Siguiente. Recuerden que este tipo de vitaminas solo deben de administrarse cuando el paciente tiene carencia de esta vitamina. Aunque, como ya les había mencionado, al ser hidrosoluble, pues no nos podría llegar a provocar ningún efecto tóxico, ¿verdad? Porque rápidamente se elimina por la orina. Pero es importante que ustedes lo conozcan. Y en las personas que sí conviene administrar todas las vitaminas que vamos a mencionar el día de hoy, es por ejemplo, en los ancianitos, ¿verdad? Que ya no comen adecuadamente o comen en pocas cantidades y en ellos sí probablemente hay un déficit de algunas vitaminas y sí, pues va a ser bueno que les administremos este tipo de vitaminas en general. En cada grupo les he puesto prácticamente los alimentos ricos en esas vitaminas. Por ejemplo, la vitamina B1 o la tiamina. Podemos hablar que el trigo tiene vitamina B1, los cereales integrales, la levadura que se utiliza para hacer pan lleva vitamina B1. Por lo tanto, si comemos pan, aparte de comer carbohidratos, ¿verdad? Vamos a estar ingiriendo vitamina B1. Las famosas semillas de girasol que venden ahí en la bolsita con otros tipos de semillas. La carne de cerdo tiene vitamina B1, entre otras cosas, ¿verdad? El pescado también se cree que tiene cantidades importantes de vitamina B1. Siguiente. Ok, vamos a continuar hablando de la vitamina B2 o la riboflavina. Ese es el nombre de la vitamina B12. La riboflavina normalmente es un derivado de las benzodiazepinas. Tiene, lleva a cabo ciertas funciones en el organismo, principalmente por medio o se lleva a cabo, perdón, las funciones en el organismo en forma de dos coenzimas, la FMN, que es la flamina mononucleótido, y la FAD, que es la flavina adenin dinucleótido. Estas dos prácticamente son las coenzimas que ejercen el efecto que necesita la riboflavina. Estas
Estas coenzimas prácticamente es un transportador de electrones y protones que le da estabilidad al anión radical cuando se adiciona el electrón. Por lo tanto, desempeñan una función vital en el metabolismo como enzimas para una amplia variedad, principalmente de flavoproteínas respiratorias. ¿Verdad? Entonces, prácticamente este medicamento nos va a servir para eso, ¿verdad? Para las proteínas respiratorias. La deficiencia de vitamina B2 puede dar lugar a apariciones de lesiones en boca, piel y órganos genitales. Esta vitamina participa en reacciones de oxidación de reducción que normalmente están involucradas en el metabolismo energético y en las proteínas. Por lo tanto, es esencial para el mantenimiento integral de las mucosas. Y es por eso que el déficit de riboflavina va a producir lesiones en boca, piel y órganos genitales, principalmente donde tenemos mucosa, ¿verdad? Siguiente. Ok, los alimentos ricos en vitamina B2, pues tenemos el hígado, de res principalmente, cereales integrales, el pimentón, no sé si lo han visto, es un chile como rojo, las algas, el hongo, el queso, no solo el de cabra, sino que también el queso normal es rico en vitamina B2 o riboflavina, los riñones del res principalmente, entre otras, entre otro tipo de alimentos, ¿verdad? Siguiente. Ok, la vitamina B3 o ácido nicotínico. Vamos a mencionar que el ácido nicotínico tiene una amina denominada nicotinamida o vitamina B3. Entonces, prácticamente la propia vitamina B3 es la nicotinamida, no el ácido nicotínico, pero ambos componentes son conocidos como vitamina B3, ¿verdad? Estas, tanto el ácido nicotínico como la nicotinamida tienen, tienen funciones bastante parecidas, pero desde el punto de vista farmacológico, el ácido nicotínico no se va a convertir directamente en nicotinamida, ¿verdad? Sino que a partir de un metabolismo, como lo es el NAD o la nicotinamida adenil dinucleótido. Necesitan del NAD para que el ácido nicotínico se pueda convertir en nicotinamida. Las formas activas del ácido nicotínico participan en las reacciones de oxidación-reducción esenciales para la respiración de los tejidos y el déficit puede originar pelagra. Esa es la enfermedad que nos puede llegar a producir este medicamento. El NAD y el NADP, que es lo que les había mencionado, que hace que el ácido nicotínico se convierta en nicotinamida, son las formas activas prácticamente de esta vitamina y tienen cierta función especial en el metabolismo como coenzimas, principalmente en las reacciones oxidorreducción, como ya les había mencionado. También intervienen en el metabolismo de los hidratos de carbono, la grasa y las proteínas. La pelagra, que es la enfermedad que produce la deficiencia de la vitamina B3, prácticamente vamos a observar que en los pacientes puede haber ciertas alteraciones, más que todo del sistema gastrointestinal. Puede haber ciertos trastornos a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo las personas pueden presentar vértigo, ciertas alteraciones de memoria, pueden presentar delirios, alucinaciones, entre otros. Y en algunos casos, que si bien es cierto, es como quizás lo menos posible, pero sí se puede dar, es que los pacientes pueden llegar a tener ciertas erupciones eritematosas en la piel, y esto es debido a la deficiencia del ácido nicotínico o nicotinamida o vitamina B3. Siguiente. Los alimentos que tienen grandes cantidades de vitamina B3
Podemos mencionar los cereales. Si ustedes se fijan, los cereales prácticamente tienen casi que todo el grupo de vitaminas hidrosolubles. Podemos mencionar también el atún, el pollo, el salmón, jamón, pavo, etcétera, ¿verdad? También el maní o los cacahuates tienen grandes cantidades de vitamina B3. Siguiente. Ok, vamos a pasar a hablar de la piridoxina. La vitamina B6 o piridoxina va a comprender principalmente tres formas químicas: la piridoxina, la piridoxal y la piridoxamina. Estas prácticamente tienen cierta naturaleza parecida, pero eh, la estructura química de ellas son diferentes y es por eso que tienen tres nombres, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, las tres pertenecen a la vitamina D6, pero van a tener una estructura, una naturaleza bastante diferentes, como por ejemplo la piridoxina en el carbón 4, que es del núcleo de piridina, va a tener un alcohol primario. La piridoxal, en lugar del alcohol primario, va a tener un grupo aldehído. La piridoxamina va a tener un grupo aminoetilo. Todas ellas, o sea, las tres, tanto la piridoxina, la piridoxal y la piridoxamina, derivan principalmente del 2-metil-3-hidroxi, 5-hidroximetilpiridina. Prácticamente es como la fórmula inicial para que se puedan producir las tres diferentes formas de la vitamina B6. Esta está indicada en pacientes tratados con fármacos que alteran la actividad de la piridoxamina y son utilizadas en la hipovitaminosis de B6 y la intoxicación alcohólica. Pueden utilizarla. Es más, esta es una de las vitaminas con las cuales se puede administrar en conjunto la vitamina B1, como ya les había mencionado. Esta vitamina participa como coenzimas en diversas transformaciones metabólicas, principalmente aminoácidos. Eh, Normalmente, aquellos fármacos que pueden producir alteraciones de la actividad de la piridoxina o vitamina B6, podemos mencionar como por ejemplo la levodopa, la hidralacina, los estrógenos que se administran en las mujeres como anticonceptivos orales, también puede llegar a producir alteraciones de la vitamina B6. La isoniazida, que es uno de los fármacos utilizados en el tratamiento de la tuberculosis, como por ejemplo, entre otros, ¿verdad? Este, las dos indicaciones, pues ya les había mencionado: hipovitaminosis de vitamina B6 e intoxicación alcohólica. Siguiente. Normalmente los alimentos que son ricos en vitamina B6, pues vamos a tener la leche, los huevos, las carnes de aves, como por ejemplo el pollo, a los que les gusta comer codorniz, pues codorniz, el trigo, la avena, la sardina, el brócoli también es rico en vitamina B6, los espárragos, cereales, las anchoas, entre otras tipos de alimentos, ¿verdad? Siguiente. Ok, tenemos el ácido pantoténico o la vitamina B5. La forma comercial de este medicamento es la sal cálcica o pantoténico cálcico. Esta está constituido principalmente por la condensación del ácido pantoico y la betalanina. Normalmente el ácido pantoténico se utiliza para prevenir su deficiencia y para combatir la caída del cabello y fragilidad de las uñas. Si ustedes se fijan, la mayoría de vitaminas que venden o comercializan en nuestro medio para evitar la caída del cabello y hacer que las uñitas estén pues más duras, contienen ácido pantoténico o la vitamina B5. El ácido pantoténico principalmente ayuda en el metabolismo oxidativo de los hidratos de carbono. También tiene afectación a nivel de la gluconeogénesis. También puede llegar a afectar o tiene funciones a nivel de las reacciones enzimáticas propias de la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de hormonas esteroideas, del colesterol.
la oxidación de los ácidos grasos, etcétera, ¿verdad? Y como pues ya les había mencionado, al final la finalidad de esta vitamina es para evitar la caída del cabello y la fragilidad de las uñas. Siguiente. Los alimentos ricos en vitamina B5 o ácido pantoténico, podemos mencionar las lentejas, el hígado de pollo, las semillas de girasol, los guisantes, arroz integral, el huevo, salmón, el pollo también es rico en ácido pantoténico, etcétera. Siguiente. Luego tenemos la biotina o vitamina B8, también es conocida como vitamina H. Esta normalmente la vamos a encontrar en el huevo, el tomate, el coliflor, perdón, el hígado, en las carnes, zanahorias, entre otros, ¿verdad? Esta vitamina es un ácido orgánico que contiene principalmente una estructura en forma de un anillo de imidazolinidona y tetrahidrotiofeno. Esto normalmente, la deficiencia de biotina o de esta vitamina puede producir alteraciones en la piel en los humanos, ¿verdad? Prácticamente podemos observar cómo la piel se descama, ya sea la piel o en las mucosas. También puede aparecer otro tipo de alteraciones por su deficiencia, como por ejemplo somnolencia, dolores musculares, hiperestesia o parestesias localizadas, entre otros. Eh, Normalmente esta vitamina o la carencia de esta vitamina va a estar relacionada con aquellos individuos que consumen habitualmente huevos crudos, ya que la clara contiene un componente que se llama virina, que es una proteína que es antagonista de la biotina y por lo tanto puede evitar que se absorba adecuadamente en nuestro sistema digestivo. Entonces hay que tener cuidado más que todo con aquellos pacientes que les gusta ingerir huevos crudos a la par de las comidas, ¿verdad? Porque esta prácticamente estaría evitando la absorción adecuada de vitamina B8 o de biotina. Siguiente. Los alimentos que tienen grandes cantidades de vitamina B8, vitamina H, tenemos la leche, las frutas, los frutos secos, el hígado, la levadura de cerveza, entre otras cosas. Siguiente. Ok, tenemos la vitamina B9. Esta podemos mencionar que su forma activa es el ácido tetrahidrofólico o el ácido folínico. Al hablar de vitamina B9, estamos hablando del ácido fólico en sí. Esta es una molécula conjugada que tiene un anillo de pteridina unido a un ácido paraminobenzoico. Esta normalmente participa en la maduración de los hematíes y en la síntesis de ácidos nucleicos, perdón. La deficiencia de ácido fólico puede provocar una anemia parecida a la deficiencia producida por vitamina B12 y en las embarazadas pues la vamos a utilizar como prevención para los defectos del tubo neural. Si ustedes se fijan, bueno, quizás no han llegado a eso, pero el ácido fólico es una de las principales vitaminas que deben de llevar las vitaminas para las embarazadas, porque permiten de que los niños crezcan o se procreen, por decirlo así, dentro del vientre de la madre sin ninguna alteración del tubo neural. Normalmente la forma activa de esta vitamina es el ácido tetrahidrofólico, como les había mencionado, y el ácido folínico. La deficiencia de lo más importante o quizás la forma de utilidad más importante de esta vitamina es la que se administra en las mujeres embarazadas y eso ténganlo en cuenta, principalmente en el primer trimestre de la gestación, porque es cuando se da la formación de los órganos o la formación del feto en sí y es donde nosotros necesitamos las cantidades necesarias de ácido fólico para poder prevenir
las alteraciones que la deficiencia de esta vitamina pues pueda llegar a tener. Siguiente. Los alimentos ricos en vitamina B9 o ácido fólico, podemos mencionar el trigo, los frijoles, la soya, cereales integrales, el hígado, los vegetales verdes, la yema de huevo, etcétera. Siguiente. Luego, una de las más conocidas quizás es la vitamina B12 o la cobalamina, también es conocida como cianocobalamina. Dentro de este grupo vamos a encontrar la hidroxicobalamina o la cianocobalamina, que esta es sintética, prácticamente se ha creado para ser administrada en aquellos pacientes que tengan deficiencia de cobalamina. Tenemos la mecobalamina. Esta normalmente es la única molécula que contiene prácticamente cobalto en, en un tejido vivo, más que todo cuando se administra en los alimentos, ¿verdad? Esta vitamina se encuentra en el organismo de los animales, principalmente está unida a proteínas. La vamos a encontrar en forma de metilcobalamina en los animales para ejercer las funciones bioquímicas de esta vitamina, por decirlo así. Nuestro organismo tiene que tener la capacidad de hidrolizarla en el estómago y en el intestino por medio de la tripsina. Si no, no puede ser absorbida y simplemente se elimina al ser administrada. Normalmente la vitamina B12 cataliza la conversión de la homocisteína a metionina, participa en la metionina sintasa, la cual permite la transferencia principalmente del grupo metilo desde la N-metil tetrahidrofolato a la hidroxicobalamina, generando así el tetrahidrofolato y la metilcobalamina, que son prácticamente dos componentes que tienen grandes cantidades de vitamina B12. Como les había mencionado, la vitamina B12 interviene en la maduración de los hematíes, facilita ciertas funciones neurológicas y también sirve para la síntesis de ácidos nucleicos. Su deficiencia normalmente nos produce anemia megaloblástica o anemia perniciosa. La anemia perniciosa se va a producir prácticamente como una secuencia defectuosa de ADN por ausencia principalmente de cobalamina, que es decir, la vitamina B12, sobre el metabolismo principalmente del ácido fólico. Y es por eso que el déficit de ácido fólico también es parecida, o sea, la anemia que produce el déficit de ácido fólico o vitamina B9 es parecida a la anemia producida por la vitamina B12. Y es por eso, porque la vitamina B12 actúa o interfiere en el metabolismo del ácido fólico. Por lo tanto, hay deficiencia de ácido de cobalamina y también hay deficiencia de ácido fólico, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado en estos casos. Esta vitamina tiene la capacidad de poder ser también administrada junto con la vitamina B1, como les había mencionado, y la vitamina B6, ¿verdad? Y es a lo que se le conoce como el famoso complejo B. Ustedes van a la farmacia y piden, me regala un bote de complejo B. Normalmente lo que contiene este fármaco inyectado de vitaminas es vitamina B1, vitamina B6 y vitamina B12. Siguiente. Los alimentos ricos en vitamina B12, vamos a tener el hígado, las sardinas, la carne de res, las algas, la yema de huevo. También podemos encontrarlos en el atún, en el pescado, en la carne de res, creo que ya se los había mencionado, etcétera. Siguiente, en la leche también. En la leche también pueden encontrar grandes cantidades
de este tipo de vitaminas. Antes de pasar a las vitaminas liposolubles, pues recuerden de que con respecto a la vitamina B que acabamos de ver, la mayoría son hidrosolubles. Bueno, son hidrosolubles, van a tener formas activas del ácido nicotínico, NAD, NADH, y al final prácticamente estas coenzimas, porque la mayoría trabaja como coenzimas, y van a tener una principal acción en la oxidación, reducción esenciales para la respiración de los tejidos. Este, Recuerden también que la biotina actúa como coenzimas en reacciones enzimáticas de metabolismo de aminoácidos y grasas. La vitamina B12, que es la que acabamos de ver, interviene en la maduración de los hematíes, facilita funciones neurológicas y en la síntesis de ácidos nucleicos. También intervienen en reacciones esenciales del metabolismo. La tiamina principalmente participa como coenzima en el metabolismo de los glucósidos, entre otros, ¿verdad? Es importante que sepan cuál es el mecanismo de acción o cuáles son, por ejemplo, este, los efectos farmacológicos, por decirlo así, de esta vitamina, ¿verdad? En qué ayudan, qué producen sus deficiencias, entre otros. Ok, al hablar de las vitaminas liposolubles, prácticamente aquí nos vamos a hablar directamente, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K, la vitamina E. Lo podemos que como acortar como ADEC, ¿verdad? Entonces vamos a empezar hablando de la vitamina A. La vitamina A, o también conocida como retinol, esta normalmente comprende tres moléculas que son biológicamente activas: el retinol, el retinal, que es un aldehído correspondiente al retinol, y el ácido retinoico, que lo que tiene diferencia es que tiene un grupo carboxilo terminal. Este, Estas moléculas se derivan principalmente de los betacarotenos, que es una molécula precursora que normalmente nosotros la conocemos como provitamina A, ¿verdad? Este, esta vitamina pertenece al grupo de los carotenoides, está presente principalmente en los vegetales. Por eso es que se conoce que uno de los vegetales que tienen más cantidades de este tipo de vitaminas es la zanahoria, ¿verdad? Estos carotenos tienen la facilidad de transformarse en vitamina A. Siguiente. Ok. Con respecto a la vitamina A, podemos mencionar de que el betacaroteno ingerido con la dieta se va a transformar en el intestino en dos moléculas de retinal por la acción de la enzima beta-caroteno dioxigenasa. Este retinal se reduce a retinol mediante la retinal aldehído, este retinol aldehído reductasa, y este retinol va a pasar a la sangre, se va a almacenar en el hígado en grandes cantidades hasta que se necesite la utilización metabólica de este tipo de carotenos o este tipo de vitamina, ¿verdad? Normalmente la captación de retinol por las células se lleva a cabo por medio de ciertos receptores específicos en las superficies celulares. Normalmente ayuda en las secuencias especiales de diversos genes, principalmente implicados en la inflamación, la proliferación y la diferenciación celular. El retinol participa en el mecanismo de captación de la luz por la retina en el ojo, y es por eso que se cree que las cantidades necesarias de retinol o de vitamina A son bastante importantes para la vista, porque el retinol participa de una forma directa en el mecanismo de captación de la luz por medio de la retina. También el retinol es importante o es responsable, por decirlo así, del crecimiento y la diferenciación del tejido epitelial, como por ejemplo el hueso. En el proceso de la visión, como les había mencionado, la vitamina A tiene que sufrir modificación para poder ser absorbida.
Luego, entre los primeros síntomas de deficiencia de vitamina A, vamos a conformar lo que se conoce como ceguera nocturna, perdón, y la hiperkeratosis folicular incluso puede llegar a producir anemia. Hay que tener cuidado porque la vitamina A, en un exceso de esta vitamina puede llegar a ocasionar lesiones hepáticas. Recuerden que las vitaminas liposolubles no son eliminadas fácilmente cuando hay grandes cantidades de ellas, por lo tanto pueden llegar a producir ciertas afectaciones toxicológicas cuando nosotros las administramos en cantidades exorbitantes o más de lo que del paciente necesita, si es que lo necesita. La hipovitaminosis por vitamina A, normalmente cuando es prolongada, puede llegar a producir una queratinización progresiva de la córnea principalmente, y a esto se le conoce como xeroftalmía. Además, la vitamina A es un excelente antioxidante. Prácticamente impide la formación de ciertas especies químicas de oxígeno que pueden llegar a desempeñar ciertas actividades protectoras, principalmente para las moléculas lipídicas, como por ejemplo los ácidos grasos. También pueden llegar a impedir la oxidación de los ácidos grasos y por lo tanto pueden retardar el catabolismo celular. Incluso con esta vitamina se cree que puede llegar a tener cierta predisposición a la carcinogénesis, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con el uso de la vitamina A, ya que puede ser bastante tóxica, más que todo cuando se administra en dosis demasiado superiores al aporte diario recomendado, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado. Normalmente la vitamina A, se administra en los recién nacidos, no en los recién nacidos, sino que ya en el lactante se administra cierta cantidad de vitamina A. Entonces hay que saber y hay que anotar en el cuadrito cuándo se le dio su dosis respectiva de vitamina A, porque si nosotros administramos más de lo que necesita, podemos incluso producir un cuadro de hidrocefalia aguda, ¿verdad? Que si bien es cierto, es benigna porque va a ser por la hipervitaminosis de la vitamina A, o sea, se puede contrarrestar, pero podemos llegar a meter en un problema a ese niño, ya que la hidrocefalia, como ustedes saben, es una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo dentro de la bóveda craneana y por lo tanto esa cantidad de agua puede llegar a comprimir el cerebro, produciendo hipertensión intracraneal e incluso puede haber cierto bombamiento a la fontanela anterior, principalmente de estos lactantes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con las cantidades de vitamina A que nosotros administramos principalmente a los lactantes, porque ustedes van a ser los que van a tener que administrar esta vitamina en los controles de niños sanos cuando los niños lleguen a las unidades de salud, ¿verdad? Otra de las cosas que también podemos observar en el consumo excesivo de la vitamina A, principalmente en los adultos, es que puede haber anorexia, puede haber cierto retraso del crecimiento, sequedad de boca, puede haber grietas en la piel, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado. Y una de las efectos secundarios o efectos tóxicos que quizás no son muy malos, por decirlo así, o muy tóxicos, pero sí son importantes, es que cuando a estos pacientes están consumiendo alimentos que tienen demasiada cantidad de vitamina A, puede llegar a tintar la piel como con un color amarillo, o como anaranjado, por decirlo así, y esto es debido a los carotenos, que contienen estos alimentos que contienen vitamina A, ¿verdad? Entonces puede producir carotenadermia, creo que se llama, y xantosis palmoplantar. Siguiente. Las vitaminas, regresa al porfi. La vitamina A la vamos a encontrar principalmente en frutas y hortalizas, como por ejemplo el brócoli, la calabaza, la zanahoria, el mango, el tomate, la espinaca, el melón, etcétera, ¿verdad? Vean los dibujitos, porque ahí prácticamente les he puesto qué alimentos contienen estas vitaminas. Siguiente.
Ok, la siguiente vitamina liposoluble es el calciferol. Existen varias sustancias con carácter vitamínico dentro del calciferol o vitamínico de tipo D, entre las cuales pues podemos mencionar el ergocalciferol o la vitamina D2 y y el colecalciferol, la vitamina D3. La vitamina D es una hormona que junto con la hormona paratiroidea y la calcitonina son bastante importantes principalmente en las cifras plasmáticas del calcio, ¿verdad? Por lo tanto, podemos mencionar este, que el metabolismo el metabolismo activo primario de la hidroxivitamina D3 o el calcitriol, el cual es el metabolito activo de esta vitamina, es prácticamente un producto de dos hidroxilaciones sucesivas de la molécula colecalciferol o vitamina D3 que les he mencionado anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Este cambio, por decirlo así, de colecalciferol al calcitriol, que es como la molécula activa, se va a dar principalmente en los túbulos proximales de los riñones. El alfa-calcidol es el hidroxicalciferol y el paricalcitol es un análogo del calcitriol, que son otro tipo de fármacos que también son considerados parte de la vitamina D3, pero el calcitriol va a ser principalmente el metabolito activo o considerado así como la vitamina D, como la vitamina D, ¿verdad? Este, Esta vitamina o la secreción del calcitriol va a formar parte de la homeostasia óptima del calcio, como ya les había mencionado. Por lo tanto, cuando hay deficiencia de vitamina D, pues hay que tener cuidado porque también puede haber deficiencia de calcio y de fósforo, principalmente en la dieta, ¿verdad? Ya que este tipo de vitamina normalmente viene en conjunto con estos otros minerales. Entonces hay que tener cuidado a la hora de saber cuando hay déficit de vitamina D. La vitamina D se sintetiza en la piel, es transportada principalmente por la sangre hacia los distintos lugares del organismo, donde se produce principalmente su activación. La forma activa se une a ciertos receptores específicos dentro de los tejidos y esto al final pues va a ayudar al incremento de las concentraciones de calcio plasmático. Siguiente. La vitamina D se considera como una hormona con capacidad multifuncional, aparte de que participe en el metabolismo mineral, como por ejemplo en el calcio, como les había mencionado. También se cree que tiene cierto papel en la duración y diferenciación de las células mononucleares y en la producción de ciertas citocinas, como citocinas, perdón, que son bastante importantes principalmente en el sistema inmunitario de los pacientes, ¿verdad? Entonces, por eso es que se cree que es una hormona multifuncional, porque tiene como varias funciones que ayudan al organismo a defenderse, por decirlo así. Eh, una deficiencia crónica de vitamina D puede provocar ciertas deformaciones en el esqueleto, como por ejemplo el raquitismo en los niños y la osteomalacia en los adultos. Siguiente. Perdón, antes de que le dé siguiente, retrocedelo. Los alimentos que tienen grandes cantidades de vitamina D, el sol es uno de los principales que nos administra vitamina D. Salgan a solearse de vez en cuando. Los huevos, la leche, el atún, la sardina, los hongos, el aceite, entre otras, ¿verdad? Ustedes pueden ver incluso que hay ciertos aceites que vienen así, ricos en vitamina D. Entonces hay que tener cuidado más que todo cuando hay deficiencias para evitar las deformaciones en el esqueleto como las que les mencioné. Siguiente.
Ok, continuando, tenemos el tocoferol o la vitamina E. Este actúa como antioxidante, por lo tanto, previene la degradación de las membranas celulares, evita la oxidación de los constituyentes celulares esenciales principalmente. De esta vitamina se conocen 8 tocoferoles con actividad de vitamina E. Todos ellos se consideran importantes, pero el más importante, perdón, es el alfa tocoferol. Previene la degradación de las membranas celulares, como ya les había mencionado, aumenta la absorción de vitamina A. Este constituye alrededor del 90%, perdón, el alfa tocoferol, como les había mencionado, que es el más importante, constituye alrededor del 90% de los tocoferoles, de los 8 tocoferoles que tienen actividad de vitamina E. Esta normalmente, aparte de ¿cómo es que se llama? De actuar como antioxidante, ayuda a prevenir la oxidación de los constituyentes esenciales, principalmente previene la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados. Entre sus funciones antioxidantes también se encuentra bastante relacionada con el ácido ascórbico. Eh, la vitamina E, como ya les había mencionado, aumenta la absorción de la vitamina A. Por lo tanto, pueden observarse un aumento de las fibras hepáticas de otras concentraciones celulares de vitamina A. Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de administrar ambas vitaminas. Recuerden que la vitamina A en cantidades exorbitantes pues puede ser bastante tóxica. La vitamina E es bastante eficaz, al igual que el retinol, en el tratamiento de la retinitis pigmentaria. Además, ejerce cierta protección frente a otros efectos, principalmente de la hipervitaminosis, ¿verdad? Entonces, esta es una de las una como de los usos farmacológicos que puede llegar a tener la vitamina E. Normalmente, siguiente. La vitamina E, la deficiencia de vitamina E en el hombre puede provocar ciertas formas de anemia hemolítica y tendencia a la formación de edemas, además de alteraciones neurológicas, renales y musculares. La principal enfermedad que tenemos que tener cuidado a la hora de saber por una deficiencia de vitamina E es la anemia hemolítica, ¿verdad? Porque incluso puede llegar a meter en ciertos problemas bastante grandes a los pacientes. Siguiente. La vitamina K, también conocida como menadiona. Esta, como ustedes saben, es la vitamina de la coagulación. Ejerce su función facilitando la activación de algunos factores de coagulación. Estas normalmente son derivadas de la naftoquinonas o de las naftohidroquinonas. La vitamina K3 o menadiona es la más utilizada en la clínica. Su función biológica es facilitar la formación de ciertos factores de coagulación, como por ejemplo el factor 2, el 7, el 9 y el 10. No se les olvide eso. ¿Cuáles son los factores de coagulación dependientes de vitamina K? Factor 2, factor 7, factor 9, factor 10. Esa va a ser pregunta de examen. La deficiencia o hipovitaminosis de este tipo de vitaminas, pues al final lo que nos va a producir son hemorragias, porque no se van a estar produciendo los factores de coagulación, y por lo tanto no va a haber coagulación sanguínea, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando los pacientes tengan déficit de vitamina K. Los factores de coagulación dependientes de vitamina K son proteínas precursoras que normalmente se encuentran inactivadas en el hígado. Por lo tanto, la vitamina K va a funcionar o funciona como un factor a nivel del sistema enzimal microsomal que activa estos precursores mediante la conversión de múltiples residuos de ácido glutámico principalmente. Estos precursores luego pasan a residuos carboxiglutamina y
en la proteína final se van a dar la formación entre otros, entre los factores de coagulación, también se va a dar la formación de ciertas proteínas y aminoácidos, ¿verdad? Entonces, recuerden que la vitamina K al final es bastante importante para la cascada de coagulación y por lo tanto ayuda a eso, ¿verdad? Específicamente a que pueda coagularse adecuadamente por cualquier herida en cualquier paciente. Siguiente. Los factores de coagulación dependientes de vitamina K en ausencia de vitamina K son proteínas precursoras biológicamente activas, como ya les había mencionado. La forma activa de la vitamina K es la hidroquinona reducida y las enfermedades hepáticas favorecen la deficiencia de vitamina K. Hay algunos fármacos que también pueden llegar a afectar o pueden producir deficiencia de vitamina K, como por ejemplo los laxantes, algunos antibióticos administrados por vía oral, pueden llegar a afectar la absorción de esta vitamina y por lo tanto la producción de los anticoagulantes o los factores de coagulación dependientes de esto, ¿verdad? Normalmente la vitamina K es ingerida por medio de la dieta. Esta, por medio de una epoxidorreductasa, se convierte en una epoxi de vitamina K. Por medio de esta epoxidasa, se convierte luego en vitamina K, hidroquinona, que es la forma activa, como ya les había mencionado, y también entre el mecanismo de activación hepática, la vitamina K puede activarse directamente de la ingesta de la vitamina K por medio de la deshidrogenasa a vitamina K hidroquinona, ¿verdad? Entonces, son dos mecanismos de activación de esta vitamina, pero las dos se dan principalmente en el hígado, ¿verdad? Y es por eso que las alteraciones hepáticas pueden llegar a producir alteraciones de esta vitamina. Entre los alimentos ricos en vitamina K tenemos el pepino, la albahaca, los cebollines, los coles de Bruselas, el repollo, el brócoli o los espárragos, las ciruelas. Si ustedes se fijan, casi todos los vegetales verdes son ricos en vitamina K. Siguiente. Ok, este cuadrito prácticamente resume las vitaminas, cuáles son sus principales funciones y las enfermedades que producen los déficits de estas vitaminas, ¿verdad? Entonces, en el libro de texto hay otras características de estas vitaminas también. Habla de los fármacos, las vías de administración, las indicaciones, cuáles pueden ser sus interacciones, las reacciones adversas que pueden llegar a tener cuando ustedes administran en grandes cantidades. Entonces, como siempre, estos cuadritos prácticamente se los pongo como resumen, ¿verdad? Para que ustedes tengan a la mano como un punteo de lo que trata la clase en general. Siguiente. Y eso igual, ¿verdad? Las vitaminas y principales funciones, enfermedades y las enfermedades que producen los déficits de ellas. Creo que esto es lo último ya. Siguiente. Sí. Entonces, con esto prácticamente terminamos la clase de vitaminas. Mencionarles que aún no sé cuál es la otra clase que les voy a dar en